Continuando con la serie que hemos empezado de El Shabbat es astronómico, ahora vamos a ir por la segunda parte. En la primera parte hablamos acerca de la importancia del principio. No podemos nosotros realmente tener una garantía de verdad si no empezamos por el principio. Pero ahora vamos a empezar en otro aspecto, avanzando en la escalera o en la cadena, como gustemos, de que cada eslabón tiene que estar lo suficientemente bien constituido, compartiendo las mismas propiedades del resto de la cadena, a fin de que tenga una garantía de verdad. Y la primera pregunta que tenemos en nuestro estudio que compartimos el día de hoy es: ¿basta ser sincero? Y me voy a basar en esta introducción en los consejos del libro que se expone en línea más abajo. Vamos a ver qué libro es. Y se encuentra en el libro Seguridad y Paz en el Conflicto de los Siglos, capítulo 38, llamado Nuestra Única Salvaguardia. Ok, no es un libro que nos dé doctrina, sino vamos primero a ver los consejos, el marco donde nosotros vamos a exponer solo la escritura. Y ante la pregunta ¿basta ser sincero? Es porque hemos visto que generalmente pensamos que la sinceridad es el único atributo que Dios ve para aprobar algo. Y vemos un montón de religiones que dicen, bueno, no importa lo que creas, lo importante es la unidad. Han escuchado, han visto últimamente que dentro de las vacas sagradas del adventismo se esté expresando afirmaciones que hoy día a lo que vamos a leer veremos si está bien o mal. Si las vacas sagradas son intocables y por lo tanto no se le puede contradecir, es porque tenemos un problema de cómo entender la verdad. Entonces dejamos que este libro, en un extracto de este capítulo de lo que hemos dicho, nos pueda vertir más luz en cuanto a cómo enfrentar aquellas afirmaciones que tienen las vacas sagradas dentro de la religión, ¿no? La verdad y la gloria de Dios son inseparables. Así que sabemos nosotros que dentro del mensaje del tercer ángel habla de dar gloria al Padre y al Hijo, ¿no? Pero no se le puede dar gloria, es imposible pretender dar gloria a nuestro Creador sin verdad. Así de que el Evangelio tiene que restaurar la importancia que tiene la verdad con dar gloria al Padre y al Hijo. La verdad y la gloria de Dios son inseparables, inseparables, y nos es imposible honrar a Dios con opiniones erróneas. Es imposible honrar a Dios con opiniones erróneas. Sigo en la parte subrayada. Ustedes, como les dije en el primer video, pueden detener y leer ustedes más tranquilamente el resto del párrafo. O como tienen la referencia, pueden ir a la referencia y leer el capítulo completo, en la cual les va a dar muchas más pautas que enriquecen a lo que el día de hoy estamos compartiendo. Si teniendo la luz y la verdad a nuestro alcance, no procuramos conocerla, de hecho, la rechazamos y preferimos las tinieblas a la luz. Escuchen bien, voy a repetir: si teniendo la luz y la verdad a nuestro alcance, ¿dónde está la luz y la verdad a nuestro alcance? ¿En el pastor? ¿En la iglesia? ¿Está en los concilios? Como dije, están en los padres de la iglesia, de lo que dicen en el primer siglo. ¿En ellos está la verdad? ¿Está la verdad en un solo profeta? ¿Dónde está la verdad? La verdad, si nosotros, teniendo el alcance, no procuramos conocerla, de hecho la rechazamos y preferimos
las tinieblas a la luz. ¿Y a qué se refiere a tener a nuestro alcance? A esta parte. Es imposible honrar a Dios con opiniones erróneas cuando tenemos la Biblia a nuestro alcance. Muchos sostienen que no importa lo que uno cree, siempre que su conducta sea buena. Esta es muy atractiva, la forma como se predica, sin conocer el principio de que la religión solo basta ser buena gente. Pero ser buena gente y pretender dar gloria a Dios sin verdad es imposible. Imposible. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero más sus salidas son camino de muerte. La ignorancia no disculpa el error ni el pecado. Entonces, ¿para qué sirve la verdad? Para no tener error y sobre todo para no tener pecado. Cuando tenemos toda la oportunidad de conocer la voluntad del Padre. Dios nos ha dado su palabra para que conozcamos sus enseñanzas y sepamos por nosotros mismos lo que Él exige de nosotros. Que lo que Él nos exige requiere de que de cuanto más rápido eliminemos la ignorancia, podemos estar mejor capacitados para cumplir el propósito de nuestra existencia. Entonces la pregunta que viene, cuando el doctor de la ley le preguntó a Jesús, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Que es lo que a nosotros nos mueve, según lo que dice Juan 17:3, ¿para qué? ¿Cómo puedo yo obtener la vida eterna? Perteneciendo a una iglesia, obedeciendo al pastor, ser sumiso a un clero. ¿Qué debo hacer para poseer la vida eterna? Y el Mesías lo remitió a las Sagradas Escrituras diciendo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Entonces nos damos cuenta que nuestro verdadero enemigo es la ignorancia y que cualquiera que fomente la ignorancia es nuestro enemigo, por muy querido, amable, simpático, carismático, por muy vaca sagrada que sea. Todo aquel que impide el conocimiento y busca que permanezcamos en la ignorancia es para ser más dóciles y manipulables. La ignorancia no excusará ni a jóvenes ni a viejos, ni los librará tampoco del castigo que corresponde a la infracción de la ley de Yahweh. Lo que está mal, está mal, y cuanto más rápido sepamos en qué estamos mal, podemos corregirlo a tiempo. Muchas personas que han ido a la tumba por tener una enfermedad incurable, ¿cuánto no darían haber conocido qué cosa los llevó a la enfermedad para finalmente morir prematuramente? ¿Cuántos no quisieran haber conocido cómo evitar la enfermedad, la pobreza, la ruina moral? Pero la ignorancia o el capricho o la rebelión fue los factores que lo llevaron a la propia destrucción. No basta tener buenas intenciones, no basta tampoco hacer lo que se cree justo o lo que los ministros dicen serlo. ¿Qué dicen los ministros? Es necesario que obedezcas y seas fiel a la iglesia. No es malo ser fiel a la iglesia. Pero como dijimos en el ejemplo de nuestro primer video, cuando nos quitan el orden y las piezas, hacen de nosotros un hazmerreír en términos reales y teológicos. Porque antes, le pongo un ejemplo mejor, es ¿quién puso el amor en el hombre? El Padre y el Hijo cuando nos crearon. Y a él le dieron una orden, le pusieron una compañera llamada Eva. Así que el hombre, Adán, tenía el amor al Padre y el amor a su esposa. ¿Eran mal? No era mal. Amar al Padre y amar a la esposa no es malo. Amar a los hijos, amar a los animales no es malo. Pero ¿qué pasa en el caso de Adán cuando tuvo que elegir entre la esposa y el Padre, su creador? Fue malo elegir primero, por jerarquía, poner primero el amor hacia la criatura
antes que a su creador. Pero si no es malo amar a la esposa, pero ponerla por encima del amor del Padre, se convierte en lo bueno, se convierte en una herramienta para lo malo. Igualmente los ministros, cuando dicen que hay que ser antes fiel a la iglesia, están negando que primero hay que ser fiel a Dios sobre todas las cosas. Y cuando ocultan en las iglesias que debemos ser fiel a lo que dice la Escritura, sobre lo que diga la iglesia, entonces entendemos que son personas destinadas a mantenernos en una ignorancia total. Por eso evitan que se estudie la Escritura, evita que se coloquen en el tapete en la mesa, puntos que requieren el estudio. No son ellos quienes tienen que definir nuestra jerarquía de valores. Es la Escritura que nos tiene que decir qué cosa es verdad y qué cosa no es verdad. Por eso esta frase: no basta tampoco hacer lo que se cree justo o lo que los ministros dicen serlo. Por arraigadas que sean las convicciones de un hombre, por muy seguro que esté de que el pastor sabe lo que es verdad, nada de esto debe servirle de fundamento. ¿Escucharon bien? Por muy seguro, por mucho que haya estudiado un pastor, por mucho que haya recibido instrucciones de gente que se ha graduado en universidades jesuitas, más aún, eso parecería muy raro, pero más aún debemos de evitar que nuestros principios de la mente y el corazón se funden en un punto que no lo aprueba la Escritura. Si dijeran la verdad, ¿qué temor habría de que la gente quiera ser fiel a Dios antes que a los hombres? Es algo que parece raro, pero que la iglesia ahora, la iglesia institucional, está abocada a controlar el conocimiento de la Escritura, lo que en otras palabras, mantener en ignorancia la grey. Él tiene un mapa, ¿quién? El pastor. Él tiene un mapa en el cual van consignadas todas las indicaciones del camino al cielo y no tiene por qué hacer conjeturas. No tiene que suponer: no, este tema no sirve para ustedes. ¿Para qué quieren ustedes saber más si nosotros somos ganadores de almas? Si he escuchado esa frase en los ministros. ¿Para qué quieren saber si lo importante es ganar almas? Pero ganar almas con un mensaje lleno de errores, incoherencias y falsedades no es manera de honrar al Padre ni al Hijo. El primero y el más alto deber de toda criatura racional es, primero, ¿cuál es nuestro más alto deber como criaturas racionales? Primero, escudriñar la verdad en las Escrituras. Segundo, andar en la luz. Y tercero, exhortar a otros a que sigan su ejemplo. Día tras día deberíamos estudiar diligentemente la Biblia, pesando cada pensamiento y comparando texto con texto. Con la ayuda de Dios debemos formar nuestras propias opiniones. No son 28 doctrinas las que dice el manual. Si fuéramos nosotros realmente un pueblo que estudie la Escritura como la fuente de la verdad, no necesitaríamos un manual en la cual se nos ponga el parámetro, el cepo, la esposa, para decir que solamente hay 28 doctrinas y no más que están en la Escritura. Debemos, como cada uno que realmente, por eso este mensaje va a los que realmente quieran honrar y dar gloria al Padre y al Hijo. Porque aquel que realmente quiere dar gloria al Padre y al Hijo, a nuestros creadores, como dice el mensaje del primer ángel, debemos de formar nuestras propias opiniones, no basadas en los comentarios acerca de la Biblia, sino en la Biblia misma, que es la fuente y receptáculo de toda verdad.
las verdades que se encuentran explicadas con la mayor claridad en la Biblia, ¿qué hacen? Los pastores, los ministros, los teólogos. Y no lo digo yo, miren lo que dice la frase. Las verdades que se encuentran explicadas con la mayor claridad en la Biblia han sido envueltas en dudas y oscuridad por los hombres doctos. Para esto van a la universidad los ministros. Un ministro debe de aprender muchas cosas. Tiene que saber enfrentar al mundo. Es un embajador del Padre, el mejor preparado, el mejor diplomático para poder presentarse al mundo y enseñar lo que es verdad. Sin embargo, en las universidades se les enseña a dudar lo que dice la Escritura. Muchos métodos han estupidizado, como dije en el primer video, han puesto un cepo en la mente y corazones de los estudiantes de teología para que sean simplemente robots, o como hacen dentro de los jesuitas, hombres que son maleables, títeres, como cuerpos muertos simplemente que actúan bajo la voluntad de sus superiores. Y entonces muchas verdades que son simples, sencillas de entender, han sido envueltas en dudas y oscuridad por los hombres doctos. ¿Y cómo lo hacen? El lenguaje. Primer punto, el lenguaje. El lenguaje neurolingüístico que usan. Segundo, el método. Tercero, el orden. ¿Y por qué pueden alterar el orden? Porque no nos dicen cómo son las cosas desde el principio. Vean el primer video. Y ahí hablamos mucho más en este punto, la importancia del principio. ¿Ya? Estos hombres, estos doctos, estos pastores, estos teólogos, que con ínfulas de gran sabiduría enseñan que las escrituras tienen un estilo místico, secreto, espiritual, que no se echa de ver en el lenguaje empleado en ellas. ¿Saben quién es la mejor representación de esto? Son los judíos. Que siendo el lenguaje humano es imperfecto, pero ellos han tomado el lenguaje humano llamado hebreo y lo han elevado a un nivel de esoterismo, misticismo, que creen que las letras, que la curvatura, que el ángulo, que el palito aquí, que el palito allá, indica cosas y salen, como poner un ejemplo, la cábala u otras cosas más que tiene el judaísmo. El judaísmo, como el cristianismo, no quiero que me entiendan mal. Cuando hablo de judaísmo y hablo de cristianismo, hablo propiamente del judaísmo que despreció con su teología al Mesías venido, y el cristianismo romanista que con su teología también desprecia al Mesías. Ambos extremos son dañinos, son venenosos. Los que han estado en el cristianismo decepcionados de todo lo que había en el protestantismo por ser hijas del romanismo, han volcado y se han ido al otro extremo de también buscar en su equivalencia romana la equivalencia judaica, lleno de esoterismo, lleno de fábulas, lleno de artilugios y de sofismas. Ni ellos, ninguno de los dos puede explicar claramente el Génesis, porque si lo explicaran el primer capítulo del Génesis conforme es la Escritura, tendrían un principio que no podrían negar, y así no podrían introducir los días falsos de culto ni otras doctrinas, como por ejemplo el infierno, o como por ejemplo las cosas que hablan los judíos de ser una nación que tiene que exterminar a pueblos para cumplir por la fuerza las promesas de Jehová, entre comillas, su Dios saturnal. Estos hombres o esos hombres son falsos maestros. Fue personas semejantes a quienes Jesús te declaró, dijo, no conocéis la Escritura ni el poder de Dios. ¿Se dan cuenta? El mismo Mesías le dijo al judaísmo, no conocéis la Escritura. ¿Y qué hace la gente actualmente?
como en vista de la decepción que tiene el cristianismo, se están yendo al judaísmo para sacar tan cantidad de teorías cuyo propósito es desprestigiar, disminuir la influencia del Mesías que ha venido a esta tierra. Hay mucho para hablar de eso. Algún día de repente hablamos y dedicamos tiempo a esto. Cómo el judaísmo ha infiltrado dentro del cristianismo ideas tan venenosas que solamente pueden provenir del infierno, pero cuyo propósito es ya no creer tanto en las Escrituras, ya no creer tanto en el Mesías venido, y por lo tanto quitarle su principal valor, que es la salvación. Si los hombres quisieran tan solo aceptar lo que la Biblia dice, si no hubieran falsos maestros para alucinar y confundir las inteligencias, ojo, la doctrina que se viene tanto del judaísmo como del romanismo alucina a la gente y confunde las inteligencias. Por eso vemos hombres naturalmente nobles, buenos, inteligentes, que tienen costumbres por dogma y tradición que son incoherencias, que no tienen manera de justificarse. Si no fuera por eso, se realizaría una obra que alegraría a los ángeles y que traería en el rebaño de Cristo a miles y miles de almas actualmente sumidas en el error. Lean todo el capítulo, Nuestra única salvaguardia, del libro Seguridad de Paz en el Conflicto de los Siglos, que es el capítulo 38. Ahora pasemos, ahora sí, a estudiar la Escritura. Si el primer capítulo, en la primera entrega, la primera parte que nosotros hicimos, tenía que ver con el principio, en este segundo capítulo o entrega, habla acerca de las señales y su propósito. ¿Dónde parte en la Escritura? En el principio, en el primer libro de la Biblia, el tema de la señal. Génesis 1:14 dice: entonces Yahweh dijo, haya lumbreras en la bóveda del cielo para distinguir el día de la noche y para servir de señales, ojo, para servir de señales para las estaciones y para los días y los años. Ok, me voy a abocar hoy día, en este momento, especialmente señales para los días. En el libro de Strong, este mismo versículo, vimos que la palabra señales está en el H226, que es la palabra ot, que significa señal, literalmente como bandera, baliza, monumento, augurio, prodigio, evidencia. Dar por señal significa una divisa, una enseña, una maravilla, propiamente una señal. Vamos a ver lo que dice el comentario bíblico adventista, tomo 4, capítulo 7, sobre la palabra señal. En el hebreo ot, justamente lo que estamos viendo acá, H226, señal, prenda, marca, recordativo. En el Antiguo Testamento, un ot no corresponde necesariamente a un milagro. En esencia, como en los casos del arco iris, en el caso del Shabbat, en el caso de la sangre del Cordero Pascual en los postes de la puerta, en el caso de los incenciarios de Coré, Datán y Abiram, ot era el recordativo visible de una importante verdad espiritual. ¿Para qué servían estas señales? ¿Para recibir señales para los días? Como un recordativo visible de una importante verdad espiritual. Las señales de Egipto y las que fueron dadas a Gedeón y Ezequías fueron señales milagrosas cuyo propósito era lograr cooperación e inspirar fe. Quiere decir que al ver esas señales, en el hombre tenga la seguridad de estar en lo correcto de lo que está entendiendo. Sin excepción, la señal consistía en un objeto o un acto cuyo propósito era confirmar o recordar la verdad espiritual o el mensaje profético ligado a él por inspiración. Para esto sirve la señal.
Una de las características esenciales de la señal era que fuera literalmente visible para la persona o personas a quienes era dada. ¿Para qué sirve la señal? Para que en primer lugar fuera literalmente visible. ¿Para qué necesitamos ver una señal visible? Para confirmar y recordar la verdad espiritual. ¿Para qué era una señal? Para ocultarla, para que esté por ahí escondida y me diga, hay una señal así, pero yo no la veo. ¿Cómo podemos saber que hay un incendio sin verlo? Que tenga humo, que tenga calor y que tenga temperatura alta. Entonces, aún sin ver el fuego, con estas señales yo ya infiero que hay un fuego ahí. Igualmente, las señales es el anticipo. Lo que antes la Biblia nos decía son las sombras que nos indican aquello que es lo que debería venir. Eso lo vamos a estudiar luego. Paso a la tercera pregunta. Las lumbreras sirven de señales, pero ¿para qué días? ¿De qué sirve una señal ahora? Hemos leído acá y vuelvo a decir, para confirmar o recordar la verdad espiritual. Ahora, miren este caso particular de una señal. Yahshua nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, y he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén, preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella, señal. Porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido, ¿para qué? Para adorarle. Pregunto, ¿para qué sirvió la señal? Para la señal era una muestra de la convocatoria para adorar. La escritura está llena de este tipo de mensajes. Las señales son convocatorias para tener nosotros presente que es tiempo de adorar. Isaías 66:19 dice, pondré en ellos una señal. ¿Cuál es la señal que pondrá en ellos? Vamos a ver. Guardarán pues el Shabbat, los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es, el Shabbat es señal para siempre entre mí y los hijos de Israel. Pero ¿cuándo es visible esa señal en el pueblo? Y miren, la palabra señal aquí está ligada a lo siguiente, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra y el séptimo día descansó. O sea, esa señal ligada a la declaración de la creación tiene que haber, en cierta manera, en la creación de los cielos y la tierra, ¿dónde está esa señal para reconocer el séptimo día? Parecerá descabellado, ¿no? Pero vamos a ver si de repente estamos entendiendo mal. Como una señal que se le fue dada a Israel siempre está ligada con la creación, como para que encontrar en la creación tengamos dónde está la señal para tener la certeza, como dice acá. ¿Para qué sirven las señales? Consistía en un objeto, un acto cuyo propósito era confirmar o recordar la verdad espiritual. Entonces, ¿cuál es la señal que confirma que estamos en el séptimo día? Isaías 66:22 dice, porque cómo permanecerán delante de mí los cielos nuevos y la tierra nueva que yo haré, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, dice Yahweh. Éxodo 20:11 dice, Ezequiel 20:11 dice, y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos. Ojo, paro un momento. ¿Recuerdan ustedes el primer video que colocamos? Que aquel que no conozca el principio no podrá conocer el final. Y si nosotros queremos restaurar el Shabbat, tenemos que ir al Shabbat del pasado. Y dentro de las cosas que están en el pasado, hay decretos
Pero muchos leen, si le preguntan a un pastor, por ejemplo, los decretos vienen recién con Moisés, un momento. Si fuera cierto que los decretos y los estatutos vinieran recién con los libros de Moisés en los tiempos que él estaba en Egipto, ¿por qué ellos guardan el comer solo los vegetales conforme a lo que llama la dieta del Edén? ¿Por qué se mira al matrimonio solamente como hombre y como mujer? ¿De dónde están saliendo eso? De las enseñanzas del Edén. Todo el mundo obedece y quiere, inclusive los homosexuales, quieren ser bendecidos con la figura del matrimonio, cuando el matrimonio es una orden que viene desde el Edén. También otra orden, porque toda palabra que sale de la boca de Yahweh es un mandamiento, y como mandamiento es una orden de tener nosotros en mira y consideración la dieta del Edén. Pero también hay otra orden cuando en Génesis 1, 14, 18 dice, y Yahweh dijo, pondré ¿qué cosa? ¿Ah? ¿Qué dijo? Pondré el sol, las lumbreras mayor y menor y las estrellas para que sirvan de qué. Vamos a leer, acá está, para que ustedes vean que nosotros no estamos inventando. Entonces dijo Yahweh, haya lumbreras en la bóveda del cielo para distinguir el día de la noche, para servir de señales. ¿Para quién? Para el hombre. No solamente para la ley natural de los animales y las plantas, para el hombre. Porque el hombre tiene que saber distinguir para qué son los días. Y cada día saber distinguir si es un día común o es un día de oración. O es que acaso los animales, como a veces leí hace poco en el Facebook, que colocaron un ejemplo que hay ciertas aves que descansan en sábado. Me pareció, y cuando hay otra persona que dice, yo vivo en el campo, veo al mismo pajarito y veo que es mentira que él descanse los sábados. O sea, ¿para quiénes son las señales? ¿Para los animales? ¿Para las plantas? Puede ser, pero para los cultos es para nosotros. Las convocatorias de hacer, como en el caso de acá, de los que fueron los magos, vieron la estrella y fueron a adorarle. Nosotros vemos qué señales hay en la naturaleza para que sea la confirmación que estamos en el séptimo día. Y entonces vemos que Él dio los decretos y los estatutos desde el Edén, que el hombre que los cumpliere vivirá. O sea, tenemos desde el Edén el matrimonio, la dieta y el calendario. El calendario. Entonces ese calendario que viene del Edén sirve para esto. Y les di también mis días de reposo, plural. Mis días de reposo es un plural. No solamente está el Shabbat semanal, sino cuando se instauró el plan de redención, entraron en vigencia los Shabbats anuales para confirmar al Shabbat semanal, que es del plan de creación, para que fuese por señal entre mí y ellos. Si es una señal entre mí y ellos, ¿quién estableció la norma para saber que esa es la señal para la convocatoria? Tiene que haber sido el Padre, pero ¿dónde puso la señal para que el pueblo en la tierra, al ver esa señal, tenga la confirmación de tener el culto en la fecha que señala esa señal? Yo soy Yahweh, vuestro Dios. Andad y mis estatutos. Guardad mis preceptos. Génesis 1, 14 al 18 son preceptos que nos dijo cómo debiéramos considerar los días bajo las señas o señales que tendrían que ser astronómicas y no por capricho. Y santificad mis días de reposo, mis días de reposo. Tenemos que estudiar en algún momento el Antiguo Testamento, porque ahí habla de los días de reposo en plural. Y sean por señal, otra vez. Una vez que el hombre observe la señal divina en los cielos
y él acate esa señal como una convocatoria para el culto, formará por fin la señal entre mí y vosotros. Si un hombre hace un culto sin la señal, está incompleta esa convocatoria o está anómala. Por lo tanto, podría ser una señal cuando no está respetando ni los estatutos, ni decretos, ni preceptos en cuanto a la norma de tiempo. No podría ser una señal de un pueblo con el Creador. Está incompleto. Estaría incompleto. Y la prueba está aquí. Ustedes no han escuchado ahora la moda de que muchos dicen que la ley está caduca y que el sábado solamente es para los judíos. Pero ¿por qué no mostramos este texto que dice lo siguiente? Sucederá que de novilunio en novilunio, hecho astronómico el novilunio, y que de Shabbat en Shabbat, siendo astronómico también, vendrá todo mortal. Pregunto, ¿los evangélicos son inmortales acaso? Porque acá dice que todos los mortales vamos a tener que ir a adorarlo al Padre y al Hijo en el novilunio y en el Shabbat. Todo mortal. Pero como ellos seguramente son inmortales, por eso para ellos no es ni el novilunio y tampoco es el Shabbat. ¿El católico romano es inmortal? Porque acá dice que todo mortal tiene que venir al novilunio y al Shabbat a adorarlo al Padre. Todo hombre, no aquí no está escatimando ni haciendo separación de nadie. Todo hombre, no importa si eres de la religión que seas, basta que seas humano y mortal, tienes que venir en novilunio Shabbat. ¿A qué? A postrarse delante de mí. Adoración, ha dicho Yahweh. Pregunto, ¿el novilunio es astrológico o no? Es astrológico. Entonces tenemos, por lo menos empiezan a pensar que siendo un hecho astronómico, hay el indicio confirmado de que en ese punto astronómico es tiempo de adoración. Y el Shabbat, estamos en estos estudios confirmando que también tiene lo mismo, que es un hecho astronómico que nos invita y convoca a la adoración. La adoración tiene una relación y objetivo de estar convocada por señales. También cada convocatoria tiene señales. Por ejemplo, convocatoria, la sangre de los dinteles de la puerta, las trompetas en la festividad del santuario son señales acústicas o visuales que indican qué cosa es una convocatoria. Éxodo 12:13. Y la sangre os será por señal. ¿Para qué? Para un acto que él estaba diciendo en qué consistía. Reyes, en 2 Reyes 29 dice, respondió Isaías, esta señal, ¿cuál? Tendrás que Yahweh, de que hará Yahweh esto que ha dicho, avanzará la sombra a 10 grados o retrocederá a 10 grados. Esta señal, ¿era visible o invisible? Es una señal visible. Cuarto, acá viene la gran pregunta. ¿Qué gran señal se revela en los últimos tiempos? ¿Qué tal señal tiene que ser del punto de vista astronómico? Apocalipsis 12:1 dice, apareció en el cielo una gran señal, y las señales son visibles. Una gran señal, siendo el lenguaje metafórico o un mensaje o un texto simbólico, entendamos el mensaje de esos símbolos. Una mujer vestida, no va a aparecer en los cielos una mujer, sino que ¿qué es? Una mujer quiere decir proféticamente qué cosa es, que es una iglesia. Una mujer, habrá una iglesia vestida de sol, con la luna y debajo de sus pies, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Dónde leemos el primer texto que junte otra vez el sol, la luna y las estrellas? Génesis 1,
14. Luego dijo Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para señorearse en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. E hizo también las estrellas. Este versículo debe ser entendido y reflejado con este otro versículo. Y entonces, si entendemos mal de que eso se aplica a la iglesia, que debe reconocer que hay un estatuto olvidado, por lo tanto, sin ese estatuto no podríamos llegar al Shabbat, y sin el Shabbat verdadero no hay una señal verdadera y no habría pueblo verdadero. O sea, es importante volver al calendario para ver que nos señale sin lugar a dudas y nos confirme cuál es el séptimo día de que Él quiere encontrarse con su pueblo. Entonces, si todo lo que hace el Padre, también lo hace Satanás. Tenemos 2 semanas, la semana celestial, que está en los cielos, y la semana terrenal. Ese es el motivo de nuestro estudio ahora. Estamos en estos capítulos dando y virtiendo los fundamentos para este punto. Entonces, si hay una señal en los cielos que se basa en el sol, la luna y las estrellas, ¿qué otra gran señal antagonista se revela en oposición? Si el otro fue astronómico, este va a ser astrológico. Entonces leemos que también apareció otra señal, otra semana, otro séptimo día en el cielo. ¿Y dónde lo vemos? Vamos a ver cómo lo encontramos. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. ¿Cuál es el otro 7 que tiene Satanás, el gran dragón? El otro 7 que tiene el gran dragón es la semana gregoriana, 17 días. Este monstruo, el gran dragón escarlata, tiene 7 cabezas y en sus cabezas tiene 7 diademas. La semana gregoriana, en cuyos nombres de cada uno de esos días de la semana continua están proclamando las diademas de los dioses paganos, sustituyendo a la única señal divina. Satanás ha logrado sustituir la semana celestial por una semana pagana durante cada dios de cada día de la semana. Es un dios esotérico pagano. Entonces recordemos la primera parte de lo que hicimos en el video anterior. Y esto memorícenlo. Es muy importante, porque en él, en el Mesías, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Y hemos visto que eso sirven como señales. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Si él quiere tener un pueblo que lo adore en el día séptimo que él ha elegido, él que ha creado todo debe haber puesto una señal para que sea atendida. Si no, no tuviera propósito el que haya hecho él una semana de 7 días indiscutible, irrefutable en los cielos. ¿Para qué es esa intencionalidad que tuvo el Padre al darle al Hijo que coloque una semana para que nunca se borre de la historia desde que el hombre fue creado dónde está el verdadero séptimo día? Porque bajo esa señal astronómica el pueblo se reúne a adorarlo a él, tanto en novilunio, tanto en Shabbat, mientras que la otra semana
esta semana no tiene un hecho astronómico, sino más bien ha sustituido lo astronómico por lo astrológico. En otras palabras, por brujería. Por brujería. La semana de 7 días en la cual se encuentra el viernes, el sábado y el domingo es una semana esotérica llena de brujería. ¿Y cómo Dios ha permitido que la iglesia esté adorando en sábado, sabiendo que es brujería? Porque cada etapa de tiempo tiene un nuevo desarrollo de la verdad y Él sabe cuándo pone y llama y vierte luz sobre una verdad. ¿Acaso en todo el desarrollo de las profecías no Él ha ido poco a poco dando luz de su verdad a través de los años? El que quiera decir que por qué Dios no lo dijo antes, debería entonces decir por qué hay profecías que cada cierto tiempo hay un avance de la luz. ¿Acaso no lo hizo también con el tema del santuario? ¿Acaso no lo hizo la luz en cuanto al tema de la reforma pro salud? ¿Acaso no lo hizo? Cada pauta tiene su momento de entrar a la verdad. Y cuando ellos pensaron que había restablecido el sábado, solamente estaba estableciendo el avance y la importancia de saber que está vigente el cuarto mandamiento y que el cuarto mandamiento es una señal entre Él y nosotros. Entonces coloca un nombre que es muy importante saber su inspiración: Adventistas del séptimo día. ¿Pero de qué séptimo día? Y ahora estamos mostrando esta verdad desarrollada en estos tiempos antes de que venga la marca de la bestia, porque se necesita un pueblo que acepte la señal que Él ha puesto. ¿Por qué? ¿Por qué digo que Él lo ha puesto? Porque cuando Él creó las cosas, el ciclo lunar lo hizo para Él, como todo. Y si dentro del ciclo lunar Él ha puesto que haya ladrillos en el tiempo durante el año, que son los meses, y que cada mes tenga 4 semanas invariable, no se ha modificado, no hay semana de 8 días ni de 6 días, todas las semanas son de 7 días puestas en el cielo. Quiere decir de que irrefutablemente nos está mostrando, sin lugar a dudas, que esa es la convocatoria que tenemos que atender. Entonces vemos otra cosa más adelante. Y se le permitió al dragón, al que puso la semana esotérica, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Pregunto, ¿la semana secular no está acaso en todo el mundo? Y lo que más llama la atención, que la semana secular es de uso secular como de uso religioso, de uso civil. Lo usan los militares, lo usan la economía, lo usan la educación, lo usa el mundo, lo usa Babilonia, en otras palabras. Y Babilonia, su semana es para todo lo que es parte de ella: su economía, su educación, su sistema de salud, su sistema religioso. Y finalmente la adoraron todos los moradores de la tierra. Pero qué raro que los que dicen que la ley está anulada, teniendo la Biblia que dice que todos los mortales tendríamos que ir al Shabbat y al Novilún a adorarlo a Él, no hacen caso a eso, sino se van a adorar a quien tiene una autoridad sobre toda tribu, lengua, pueblo y nación, que no es el Mesías. ¿Cuál es el propósito de Satanás? En Josué capítulo 10 habla de que él pidió que para poder vencer a su enemigo necesitaba que el sol y la luna se detuvieran. Y en ese acto, en esa historia, vemos que este gran milagro atestigua que toda la creación está bajo el dominio del Creador, ¿cierto? Satanás procura impedir a los hombres que vean la intervención divina en el mundo físico. O sea, ¿quién es el que está encargado a ridiculizar
que se vea la semana celestial en el ciclo lunar. ¿Quién está detrás de las palabras de las personas que dicen que ver la luna como el reloj que Dios ha pedido sea adorar a la luna? Y que todavía digan, sus Shabbat caen miércoles, su Shabbat cae en jueves. O sea que cuando caiga en domingo ustedes tienen la marca de la bestia. Ante semejante razonamiento que, como dije la vez pasada en el primer video, pareciera que son personas que han perdido o no han tenido suficiente ácido fólico en su niñez para que no entiendan que son dos cosas distintas. Una cosa es que se haga un plano y se quiere construir una casa en un sistema de centímetros cuando ellos lo interpretan en pulgadas. Y querer medir una persona o es en centímetros o es en pies, nunca va a dar el mismo número. Nunca va a dar lo mismo, porque son medidas distintas. El séptimo día divino no es igual al séptimo día humano. Por eso Yahweh yo cada vez que leo la Biblia entiendo cada vez mejor que Él bendijo el séptimo día, pero no el sábado. Porque el séptimo día es su séptimo día de acuerdo a su métrica. Mientras que el hombre que dice Dios bendijo el sábado está entendiendo falsamente que la métrica de Dios es la métrica de Él, la que heredó por tradición. Así de que, viendo bien la Escritura, es correcto lo que Él dice en la Escritura. Él bendijo el séptimo día, su séptimo día de su semana celestial. Mientras que el hombre, educado por la tradición romanista y judaica, porque los judíos finalmente traicionaron la práctica original del Shabbat, está documentado en sus propios libros, en su enciclopedia judía, por ejemplo. Y aparte de la traición que hicieron en el siglo IV, ellos también fomentan ese mismo libreto que les impuso Roma para sobrevivir. Entonces Satanás procura impedir que los hombres vean la intervención divina en el mundo físico y quiere ocultarles la obra incansable de la causa primera, el principio, como le dije en el video anterior. Vean el video anterior si no lo han visto, porque ahí está la pauta, es el primer eslabón que va a concatenar con este segundo eslabón. Este milagro, de detener al sol y la luna, reprende a todos los que ensalzan a la naturaleza, la astrología, sobre el Dios de la naturaleza expresado o revelado a través de la astronomía. Parecidos, pero no iguales. Eso se encuentra, le invito a leer el libro Patriarcas y Profetas, capítulo 47. Octava pregunta. El sellamiento y las 12 tribus de Israel. ¿Y qué tiene que ver? Como yo le dije, si hemos hablado algo de la marca de la bestia, vamos a hablar algo del sellamiento. ¿Y por qué el sellamiento? Nunca decimos que va a las 12 tribus de Israel. ¿Por qué el adventismo solamente habla del sellamiento de los 144,000, pero no dicen completa la idea? Tanto el adventismo nominal, institucional, como los disidentes, como los mesiánicos, y algunos mesiánicos, ¿no? Y muchos de los adventistas que creen que están en la etapa de conocimiento, siempre mencionan los 144,000, pero nunca completan la idea de lo siguiente. Vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz los 4 ángeles a quienes les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000, sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Y acá dónde están los cristianos? Muchos van a decir: epa, el hermano Ángel Eche va a decir que los judíos son el único pueblo que va a recibir el sello, y entonces los adventistas. Pero vamos a ver qué dice la Escritura, ¿no? Pero es interesante, aquí me voy a detener un ratito, una fracción, para que piensen,
¿por qué no enseñamos que el sellamiento va para las tribus de los hijos de Israel? ¿Qué significa los tribus de Israel? Acá no me voy a detener en hablar si son 144.000 un número literal o simbólico. Pero sí les voy a decir que todos los salvos que van de predicar el evangelio, fuera de la gran multitud del que es el mundo, llámese los chinos, los hindúes, los japoneses, quien ustedes quieran imaginar, cuando venga el fuerte pregón y se predique a esa gente, al resto del mundo, tendrán primero que ser sellados los que entendieron la verdad del Shabbat. ¿Por qué? También lo vamos a ver. Si dicen entre comillas, guardar los mandamientos no salva, entonces ¿por qué si yo por no guardar el mandamiento que dice no adulterarás no voy a ser salvo, pero si adultero soy salvo? Entonces si dice el mandamiento no robar, ok, no por guardar el mandamiento voy a ser salvo. Entonces como guardar el no robar no me salva, si robo seré salvo. Si el mandamiento dice no adulterarás, de acuerdo, como dicen, guardar los mandamientos no salva, entonces ¿para qué no voy a adulterar? Mejor adultero. Y si adultero, ¿seré salvo? Y si también dicen que el Shabbat es un mandamiento que nos salva, entonces ¿para qué lo guardo? Pero violando el Shabbat, conforme a todos los otros mandamientos, ¿seré salvo si no lo guardo? Claro que no, hermanos. Hay que repasar todo ese evangelio que nos han enseñado. Y por miedos a parecer extraños ante el mundo protestante o cristiano, nos hemos dejado acallar grandes verdades que dice la Escritura. Y acá, volviendo para poder terminar dentro del tiempo que he establecido como límite, el número de sellados son 144.000 y los sellados solamente serán de las tribus de los hijos de Israel. Cada tribu de los salvos representa un tipo de ministerio que tienen las personas. No estoy diciendo la totalidad de la interpretación, sino un aspecto. El aspecto que nos interesa en este video. Así que, por ejemplo, yo he señalado acá y he marcado, dice, de la tribu de Isaacar, 12.000 sellados. ¿Por qué he señalado para este estudio la tribu de Isaacar? ¿Qué tiene que ver la tribu de Isaacar acá? En primer lugar, Israel es la suma de 12 tribus. 12 tribus que tienen 12.000 cada uno, lo que quiere decir que son tan importantes unas con las otras. Todos ahora están ante el falso Judá, el que mata, asesina, genocida, el que vota y la gente le aplaude. Creen que todo el mundo quiere ser Judá, nadie quiere ser de la tribu de Aser, ni de Manasés, todos son judíos. Hablando espiritualmente y el tema teológico, ¿no? Pero con lo que voy a decir a continuación, tenemos que entender que tenemos que zafarnos de otras estupideces que hemos heredado también en cuanto al tema de los judíos. Israel es la palabra más correcta, porque Israel son cada una de las tribus, y miren lo que proféticamente nos dice esto. Primera de Crónicas 12:32 dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía de hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Le invito a que lean el capítulo 12 para que se den cuenta de qué estoy hablando. Proféticamente, todos nosotros vamos con el rey. Nuestro rey, ¿quién es? El Mesías. Nuestro rey reina en Jerusalén, ¿correcto? Todos los que defendemos al Mesías ahora, o estamos de su parte, somos parte de todo Israel que ha hecho un cinturón a su alrededor para recibir de él la luz, el consuelo y su mensaje. A través de su Espíritu Santo, todos los que estamos defendiendo al David
simbólico al que simbolizaba David en esta historia, los hijos de Isaacar, sin ser mayoría, solamente un puñadito de 200 principales, esa poquita gente eran entendidos en los tiempos. En el sellamiento, cada tribu tiene una función, una misión en el aporte de la proclamación de los mensajes del tercer ángel resumidos en el cuarto ángel. Y la tribu de Isaacar colabora dentro de su ministerio el dar esto, el entendimiento de los tiempos. Jeremías 9:22 dice Yahvé, que no se gloríe el sabio en su sabiduría, y que no se gloríe el fuerte de su fortaleza, que no se gloríe el rico de su riqueza. El que se gloríe, el que pueda dar gloria al Padre y al Hijo, debe gloriarse ¿en qué? ¿En dónde debe de partir? En ser inteligente y conocerme a mí. Requiere el Padre para formar su ejército, para proclamar al futuro su mensaje, requiere esto de cada uno de nosotros: tener inteligencia y conocimiento de Él. Porque el principio de la sabiduría, ¿cuál es? Lo vimos en el video pasado. Si nosotros abandonamos el principio sin entenderlo, nunca vamos a poder entender todo el mensaje que Yahweh quiere para nosotros. Y de aquí, conocerlo a Él significa esto, hermanos queridos. Esto significa conocerlo a Él. Que Él creó todas las cosas por medio de Él y para Él. Y para Él, en los tiempos deben ser conocidos a través de sus señales astronómicas. En esto es lo que yo me complazco, dice Yahvé. Hermanos, mediten este tema. No lo acepten a priori. Estúdienlo y pongan en la oración. Yahweh los bendiga.